Buenos días, hermanas y niños. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de Halloween. ¿Por qué? Porque ya se nos acercan esas fechas. Muchas personas empiezan a pensar en los dulces, en los trajes que se van a poner y hacen dibujos y esto y que el otro, pero no están pensando realmente por qué están haciendo esas cosas. ¿Cómo empezó el Halloween? Sabemos nosotros que la palabra de Dios nos dice que no debemos de ser partícipes de cosas que son oscuras, que a Dios no le agrada. Y sabemos también que el Halloween empezó con los druidas, era un pueblo que no conocía de Dios. Y empezó hace mucho tiempo, empezó cuando todavía no había electricidad, cuando todavía no habían imprentas, cuando era muy difícil para las personas saber leer y escribir, y aún mucho más difícil poder tener la palabra de Dios en sus manos. Y entonces, en esos tiempos de oscuridad, no solo oscuridad física, pero también oscuridad espiritual, muchas cosas llegaron a salir que están con nosotros hasta el día de hoy. Estos druidas vivían en Europa, en islas, en Inglaterra, en todas esas áreas. Pero toda esa enseñanza vino a través de los siglos totalmente en la tierra. La palabra de Dios nos dice que no debemos tener miedo, ¿verdad? ¿Y por qué no debemos de tener miedo? Bueno, una de las razones por qué no debemos de tener miedo es porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué las gentes tienen miedo? ¿Por qué tú tienes miedo? ¿Por qué yo tengo miedo? Es porque principalmente pecamos. Porque hacemos cosas que no le agradan a Dios. Y eso, especialmente en la noche, nos da miedo. Cuando oímos un ruido, cuando tenemos un sueño pesado y nos despierta y estamos con miedo. Cuando vemos películas que no le agradan a Dios y pensamos, oh, no pasa nada, pero después nuestro espíritu tiene temor. Las personas tienen miedo porque hacen pecado. Tú y yo hacemos pecado y por eso es que a veces tenemos miedo. Así como las personas de ese tiempo de los druidas hacían mucho pecado. Ellos mentían, mataban, robaban y todas esas cosas les causaban miedo. ¿Por qué? Porque no sabían cómo iba a ser su vida. Iba a ser su vida larga, corta, iba a ser feliz. No sabían esas cosas y eso les daba miedo también. No sabían cuándo iban a morir. Entonces les daba miedo la muerte. Les daba miedo la muerte porque no sabían cuándo iban a morir, dónde iban a morir, ni nada de eso. O dónde iban a ir. Porque sabemos que la palabra de Dios nos dice que cuando uno muere solo hay dos lugares. Uno es el cielo para las personas que tienen a Cristo como su Salvador por medio de la fe. Y otro, el infierno, cuando rechazan a Jesucristo, cuando no quieren saber de Él, cuando piensan que hacer lo bueno borra el pecado, pero sabemos que eso no es bíblico. Entonces, el problema de todo esto es el pecado. Pecado es todo lo que pensamos, decimos y hacemos que no le agrada a Dios. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Pero por eso las personas no sabían cómo iban ellos a quitarse su pecado. Las personas eran como tú y como yo, normal. Hacemos pecado, tú y yo pecamos, ¿verdad? Tú y yo hacemos lo que no le agrada a Dios. Y el pecado debe ser castigado. Nos separa de Dios. Y lo importante de todo eso es reconocer que somos pecadores. Es bueno ser bueno, pero lo bueno no quita el pecado, no lo borra. Lo único que quita el pecado es nuestra fe en Jesucristo. Cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos a Él perdón y Él con su preciosa sangre borra nuestro pecado. Solo así puedes tú tener tus pecados perdonados. En estos tiempos y en esos tiempos, en tiempo de octubre, ¿qué es lo que sucede? Hay mucho, se levanta mucho la cosecha. Las cosechas de
de calabazas, las cosechas de nueces, las cosechas de maíz, las cosechas de naranja, de mandarinas. Muchas cosechas son levantadas en este tiempo. Y las personas, en vez de darle gracias a Dios por las cosechas, le daban gracias a Dios al Dios Sol. Adoraban al sol en vez de darle gracias a Dios que hizo el sol y que mandó la lluvia para tener las cosechas. Y en estos tiempos vemos todas esas cosechas aún, y la gente, en vez de darle gracias a Dios por lo que tenemos, tiene una fiesta y usa calabazas y esto y que el otro para esa fiesta, y aún para altares y comidas y frutas y verduras y diferentes cosas que en vez de darle gracias a Dios se están ofreciendo a, dicen ellos, los difuntos. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que los difuntos no regresan. Los muertos no regresan. Porque la palabra de Dios nos dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Las personas que mueren no regresan a visitar, a comer de los altares. Eso es mentira. Eso nos dice la Biblia. Está establecido que la persona muera una sola vez y después de esto el juicio. Si tú recibiste a Cristo como Salvador, o si la persona que murió recibió a Cristo como su Salvador, entonces va al cielo. No va a ser condenado porque Cristo ya murió por sus pecados. Pero si la persona no, entonces esa persona va a ir al infierno, al lugar de castigo, castigo eterno. ¿Por qué? Porque sus pecados no fueron perdonados, ¿verdad? Y entonces está establecido que muera una sola vez. No regresa a la gente, no regresa a visitar tu casa, no regresa a visitar los altares que ponen aquí mucha gente. La mayoría de la gente lo hace. La palabra de Dios es veraz, es correcta, y nosotros debemos de pensar, ok, voy a creer lo que están diciendo la gente que no tiene bases bíblicas, o voy a creer lo que dice Dios en su palabra, en la Biblia. Había una historia de personas que creían que eran los fantasmas los que venían en estos tiempos. Y entonces estas personas se disfrazaban para que los fantasmas no le hicieran nada. De ahí es donde viene esa idea de los disfraces. Pero la palabra de Dios nos dice que no hay fantasmas, que lo único que regresa, que pudiera haber una presencia, son demonios. No son los muertos, no son los humanos que murieron. Son demonios, y esos son diferentes criaturas. Y no vamos a abrirle la puerta a esas cosas, ¿verdad? Las personas se visten de brujas, se visten de diferentes cosas, pero Dios no quiere que nosotros tengamos ninguna parte en esto. En Levíticos 26 nos dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Eso está en Levíticos 26. La cortaré de entre su pueblo. No quiere Dios que nosotros participemos en estas cosas. Aún la palabra de Dios nos dice, oiga bien, quiero leerles esta porción bíblica que está en Deuteronomio. Si tú quieres checar todo eso, estoy poniendo aquí para que tú puedas checar en tu propia Biblia. Escríbelo y después lo checa. Y quiero que cheques también Deuteronomio 18 del 9 al 14, por favor. Y dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, que son brujos, ni sortílego, quien interpreta sueños, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos,
porque es abominación. Esa palabra es en contra de Dios. A Dios aborrece esas cosas. Es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a brujos adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto. Jehová, no ha permitido esto Jehová tu Dios, que tú participes en esas cosas. Dios no quiere que tú participes en eso, no te permite. Tú dirías, ¿por qué no me permites si es divertido? ¿Sabes qué? No, estas cosas no son divertidas. Estar en comunión con el enemigo, con Satanás, con sus demonios, no es nada divertido y no es sano. Tenemos que tener sabiduría. Busca las cosas de Dios, busca a Dios, su palabra, alabarlo a Él, vivir para Él. Y ¿sabes qué? Eso te va a ayudar a vivir bien. Pero si buscas las cosas del enemigo, no vas a tener una buena vida. No vas a tener una vida que honre a Dios. Dios no quiere que nosotros participemos en esas cosas. Tú sabes que la palabra de Dios es muy certera. Dijimos que la gente no viene y va y visita. No es cierto. Su alma, su espíritu está donde Dios dice que debe estar después del juicio. Hay la historia de un hombre que se llamaba Jack Linterna. Y este hombre, según la historia, era tan malo que no le permitieron entrar al infierno. Imagínate tú. Y entonces él agarró un fuego del infierno, un carbón del infierno, y anduvo merodeando, anduvo viajando, anduvo dando vueltas y hasta que se metió a una calabaza. Y la calabaza parecía que tenía ojos, nariz y boca, representando a este personaje ficticio, Jack. Y fíjate que esta historia, sabemos que es una historia absurda, porque eso no puede ocurrir, pero las personas siguen ofreciéndole a Jack sus calabazas, le hacen caras, le hacen diferentes cosas para seguir celebrando esa historia. Y muchas veces ni las personas ni tienen idea cómo empezó esto y están haciendo estas cosas. Debemos de tener sabiduría. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No solo hagamos las cosas porque todo el mundo tiene diversión con esa y todo el mundo lo está haciendo. No. Hagamos las cosas pensando, ¿verdad? Porque somos personas pensantes y necesitamos tener sabiduría. Otra historia es de un hombre que era tan malo que se volvió gato. Sabemos que eso no es verdad. La palabra de Dios no dice eso, ¿verdad? Que una persona puede regresar en animal. Esos son historias y religiones de otros lugares que creen estas cosas. Pero el gato no tiene alma, no tiene espíritu, no es eterno. Solo el ser humano es eterno. Entonces no puede un ser humano regresar en la próxima vida porque solo hay una. Leímos que después de la muerte es el juicio, entonces solo hay una sola vida. Estas cosas son mentiras. Y fíjate que los gatos honestamente fueron hechos por Dios. De todos los colores, aún hasta el negro. Pero esta historia que empezó desde los druidas, pensaron que era mala suerte atravesarse cuando un gato se atraviesa delante de ti, un gato negro. Oh, voy a tener mala suerte. Eso es lo que empezaban a creer, ¿verdad? Pero y eso continúa ahora. Muchas personas creen estas fábulas de viejas, fábulas que no son verdad. Y hay personas que aún creen en el comepecados. El comepecados también empezó en ese tiempo. Se trataba de que un hombre era escogido del pueblo para venir y comer pan y beber vino enfrente o encima de una persona que había fallecido.
Y entonces, según la historia, que este come pecados agarraba los pecados de esa persona fallecida para que no anduviera merodeando y pudiera descansar. Sabemos que todo eso es fábulas de viejas, es mentira y tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios dice que la única forma que nosotros podemos quitarnos nuestros pecados es por medio de la sangre de Jesucristo. Dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es lo único que puede limpiarnos, no un come pecados al momento de la muerte, porque sabes que al momento de la muerte es el juicio. Y de ahí nadie se escapa. Si no recibieron a Cristo antes de morir, ya no pueden. Velen, porque sabes que las velas que aún vemos hoy en día y asistimos hoy en día después de que alguien muere. Bueno, ahorita no tanto por el COVID, pero las velas fueron hechas porque esta gente creía que cuando moría la persona tenían que velarla para que el espíritu no anduviera vagando y entonces cuando le enterraran estuviera ahí el espíritu. Y no solo eso, pero para que otros espíritus malos no vinieran y se lo llevaran. Por eso es que los velaban y hacían todo tipo de ritual. Eso continúa hasta el día de hoy. Pero sabemos que no importa cuántas velas hagan, cuántos rezos hagan, cuántas oraciones hagan después de que el difunto muere, porque el difunto es el que debería de hacer la decisión de conocer de Cristo antes de morir, no después ya no hay oportunidad, es antes. Y mejor aún, tu niño, tu niña, puedes recibirlo ahora y vivir una vida que le agrada a Dios por el resto de tus vidas. Muchos años viviendo para Dios en vez de vivir para el enemigo. Pues estas personas pensaban eso. Entonces por eso empezaron las velas. Por eso es que velan ahora las personas. Y sabemos que haga la familia lo que quisieran hacer, tantos rezos, tantas oraciones, lo que sea, no puede sacar a la persona del infierno ni de otro lugar que también es inventado, que le llaman purgatorio porque no existe, no está en la Biblia. Pero no pueden sacarlo de ahí y ya, bueno, ya pagó lo que iba a pagar, entonces ahora va al cielo. No es cierto. La persona va al cielo solo cuando reconoce que Jesucristo es el Salvador y que murió y resucitó por Él. Y Él es el único que nos puede dar la vida eterna, la vida que vamos a llevar en el cielo. El cielo es el lugar donde Dios está. Es puro, es santo. Y nadie puede entrar al cielo con pecado. Y ese es el problema más grande. Lo habíamos dicho al principio. Nuestro problema es el pecado. No es, ay, es que yo soy buena, es que es bueno ser bueno, como dije, pero lo bueno no quita el pecado. Lo único que quita el pecado es Jesucristo. Y por fe podemos ir al cielo. Pero ¿sabes qué? Hay un enemigo que no quiere que tú y yo sepamos estas cosas y ha tenido a tanta gente en esclavitud e ignorancia a través de los años y aún el día de hoy. Y este enemigo es Satanás y tiene sus demonios y no quiere que tú leas la Biblia, no quiere que tú ores, no quiere que tú veas el servicio de los domingos en la televisión o en el internet, en tu computadora, en tu celular. No quiere que vea eso. Quiere que tú seas ignorante. Quieres que tú estés en oscuridad. Quieres que tú tengas miedo. Él quiere que tú no conozcas de Dios. No leas la Biblia. Ay, me aburre la Biblia. Eso viene de Satanás. ¿Y sabes qué? Eso es lo que ha tratado de hacer a través de los años para seguir teniendo a la gente captiva en el pecado y haciendo cosas que no le agrada a Dios. Es muy triste. Dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso nos dice en 1 Pedro 5:8.
Hay que estar a las vivas. El enemigo quiere destruirte, quiere destruirme. Él no quiere que nosotros hablemos con Dios. Él no quiere que nosotros leamos su palabra. Él quiere desviarnos y aún quiere mantenernos ocupados en otras cosas para que nosotros no tengamos tiempo de leer la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios es más poderoso. Si tú ya lo recibiste, Dios es más poderoso que está en ti, que está en el mundo. Y entonces, pero hay muchas personas que dicen, oh, me gustaría saber cómo poder ir al cielo sin buscar en la palabra de Dios. Y buscan otras maneras, buscan la ouija, buscan el horóscopo, buscan otras cosas que a Dios no le gusta, el Charlie para recibir respuestas para su vida y muchas otras cosas que a través de los años se han usado, pero sabemos que esas cosas son instrumentos del enemigo. Dios no quiere que tú y yo veamos esas cosas. Aún personas te pueden decir, oye, ¿y de qué signo eres? ¿Bajo qué signos naciste? Ellos te están diciendo del horóscopo. Y ¿sabes qué? Tú y yo no somos de ningún signo. Tú y yo somos hijos de Dios si ya lo recibiste. No tenemos que decir, no, yo no creo en esas cosas. Mejor decir, yo no creo en esas cosas. No tienes que decir, ay, pues yo soy esto, yo soy el otro y dice que voy a vivir así, así para tener suerte. No creas esas mentiras. Solo Dios conoce tu futuro. Solo Dios conoce no solo cuando tú naciste, pero cuando tú vas a morir y cuánto tiempo vas a vivir y cómo va a ser tu vida. ¿Confías en Él? ¿Confías en Dios amoroso, poderoso, que mandó a su Hijo para morir por ti? Tanto te ama que mandó a su Hijo. ¿Confías tú en Él? Él es el único que te puede salvar. Y Él es el único que sabe tu mañana. Ahora, si Él es el único que sabe tu mañana, ¿tú puedes creer en Él? ¿Crees en Jesucristo? ¿Y confías en Él que Él tiene un buen mañana para ti? Aun cuando vengan pruebas o enfermedades, que Él va a estar contigo para siempre si tú ya lo recibiste. Si tú confías en Dios, sabes que Él es digno de tu confianza y no tienes que tener miedo de estar buscando otras cosas para saber algo que Dios no quiere que tú sepas. Porque sabes que Él lo que quiere es tu fe en Él. Hay personas que no ven nada malo en el Halloween. No ven nada malo. Hallow significa santo. In significa una noche antes de los santos. Vemos que la iglesia tradicional ha hecho el Día de los Santos el 1 de noviembre. Pues esto es una noche antes del Día de los Santos. Y según la iglesia tradicional, santo es una persona que nunca ha hecho nada malo y que puede hacer milagros. Pues eso no es correcto, no es bíblico, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Significa que tú y yo somos pecadores y todo el mundo es. No necesito yo conocer a mi vecino para pensar, ¿es cristiano o no es cristiano? No, digo, ¿es bueno o no es bueno? Yo sé que es malo. Yo sé que necesita a Cristo. Yo sé que, aunque no lo conozco, es pecador. Yo soy pecadora, tú eres pecador. No hay nadie santo, solo cuando uno recibe a Cristo. Ahora, si tú quieres saber qué es santo, según la palabra de Dios, es la persona que ha sido perdonada por todos sus pecados. Y si tú eres perdonado por todos tus pecados, tú eres santo, según la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces esto, la noche anterior a todos los santos, el Halloween, no es lo que nosotros pensamos. No pasa nada. Tiene trasfondo oscuro, tiene trasfondo del enemigo, tiene trasfondo de esclavitud. Y sabes, esas cosas continúan pasando. No te voy a explicar, niño, niña, qué es lo que hacen los satanistas en estos días, porque esto es su mes, su día especial es Halloween y también lo ocupan el 1 y el 2. Pero te voy a decir solo esto, aguas. Esas cosas no le agradan a Dios. No debemos de participar en esas cosas. Dice la palabra de Dios que nosotros
como dije hace rato, no debemos de tener un espíritu de cobardía. Ay, es que eso me da miedo. No, de poder, de amor y de dominio propio. Y tener sabiduría. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿En qué cosas vamos a usar nuestro tiempo, nuestra vida que Dios nos da? La única vida que tenemos, ¿cómo la vamos a usar? ¿Y tú cómo la vas a usar? Puedo explicarte mucho más versos, puedo explicarte mucho más hechos históricos de Halloween y todo eso, pero con esto yo quiero terminar. ¿Qué haces con esta única vida que Dios te da? ¿Es para Él porque Él te la dio? ¿Estás viviendo para Dios o para quién vives? ¿Para tus propios gustos? ¿Para tus propios deseos? ¿O estás viviendo para Dios? Vamos a orar en este momento. Si tú ya recibiste a Cristo como tu Salvador, puedes decirle a tu mamá lo que aprendimos del Halloween. También me gustaría mandarte una información y el domingo quiero darte información más del Halloween para que lo lean y lo mediten en casa también con bases bíblicas. Pero si tú ya recibiste a Cristo como tu Salvador y te has involucrado en estas cosas, es hora de pedir perdón. Vamos a pedir perdón a Dios y pedirle su guía. Padre, te doy gracias por este tiempo que podemos orar. Te pido, Señor, por cada niño, cada niña, cada mamá, cada familia. Te pido, Señor, que tú nos perdones si hemos participado en estas cosas oscuras que solo le gusta al enemigo. Te pido nos perdones. Si hemos abierto puerta al enemigo, perdónanos, Padre, que hemos participado en estas cosas que a ti no te agradan. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a no participar en estas cosas. Sabemos ahora que los muertos no regresan para comer de los altares. No debemos de participar en esas cosas porque tu palabra nos dice. Y también, Señor, no debemos de disfrazarnos como cosas y personajes del enemigo, porque eso también no te agrada. Debemos, Señor, alabarte a ti, honrarte a ti y temerte a ti, porque, Señor, tú eres el único que sabe cuándo vamos a morir y cómo. El único que da la vida y la quita. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pido, Señor, que tú limpies a cada niño, que tú me limpies a mí, que limpies a cada miembro de la iglesia, Señor, para que ellos puedan hacer lo que es correcto. Te pido, Señor, nos perdones. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Nos estamos viendo. Dios te bendiga.